¿Qué tal? Mi nombre es Marcos Rubén Chavarría Quevedo y en esta ocasión me toca hablarles acerca de las pruebas de caja blanca para la materia de evaluación y mejora para el desarrollo de software. Mm, las pruebas de caja blanca son una técnica de prueba de evaluación del código y la estructura interna de un programa. Las pruebas de caja blanca implican observar la estructura del código. Cuando se conoce la estructura interna de un producto, se pueden realizar algunas pruebas para garantizar que las operaciones internas se ejecutan de acuerdo a lo que se ha especificado. La estructura interna puede incluir código, arquitectura, flujos de trabajo y flujos de datos dentro del sistema. Para la ejecución de este método, es necesario que el tester o la persona que va a usar el método tenga amplios conocimientos de la tecnología y la arquitectura usada para desarrollar el programa que se va a evaluar. La minuciosidad de las pruebas de caja blanca se puede medir a través de la cobertura estructural. La cobertura estructural es la manera en que algún tipo de elemento estructural ha sido ejercido mediante pruebas y se expresa como porcentaje del tipo de elemento que se cubre. En el nivel de componentes, la cobertura de código se basa en el porcentaje de código de componente que se ha probado y se puede medir en términos de diferentes aspectos del código, como el porcentaje de declaraciones ejecutables probadas en un determinado componente o el porcentaje de resultados de decisiones probados. En los elementos de cobertura encontramos, como ya mencioné, la cobertura de sentencia, que supongamos que cada línea de código es una sentencia. Algunas herramientas consideran como una sola sentencia a varias sentencias que se pueden agrupar porque siempre se ejecutan juntas en un bloque de código, como el ejemplo que tengo aquí. Una sentencia puede estar en una sola línea o puede extenderse a varias líneas, y una línea puede contener más de una sentencia, o solo una sentencia, o solo la parte de una sentencia. Incluso las sentencias pueden contener otras sentencias dentro de ellas, anidadas, como se le llama en programación. La cobertura de las sentencias consiste en medir el número de sentencias ejecutadas por las pruebas entre el número total de sentencias ejecutables, expresado como un porcentaje, es decir, que si el código tiene 50 sentencias ejecutables y solo se ejecutan 25, la cobertura es del 50%. Aquí en este ejemplo, tenemos pues un código que saqué como ejemplo, que hice como ejemplo, está basado en este algoritmo que vemos aquí, que tiene, tomando en cuenta, como dijimos, haciendo una suposición de que cada línea de código es una sentencia, tiene 6 sentencias. Leer A, que es un número, leer B, después sumar A y B y guardarlo en C, en otra variable, y con un if determinar si C es mayor a 10. Si C es mayor a 10, se imprime el valor de C, y si no, se sale de la función o finaliza con una impresión diciendo que C no es mayor a 10 o es menor o igual a 10. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, tenemos aquí 6 sentencias. Entonces, teniendo en cuenta un caso de prueba, por ejemplo, el caso de prueba 1.1 que puse aquí, si ejecutamos este caso de prueba y decimos que A vale 4 y B vale 5, nos arroja que C es menor o igual a 10, lo que quiere decir que recorrió estas 3 sentencias, después validó si C era mayor a 10. Como no era mayor a 10,
no se ejecutó esta sentencia y se brincó a la línea 6, a la sentencia 6. Entonces, en este caso, tendríamos una cobertura de sentencias del 83%, porque como dijimos, la cobertura de sentencia consiste en medir el número de sentencias ejecutadas por las pruebas. En este caso fueron 5 sentencias, de la 1 a la 4 y la 6, saltándose las 5, y las sentencias ejecutables, que son 6. Esto nos da .83, una cobertura del 83%. En el segundo caso de prueba que puse aquí, en donde A es 3 y B es 7, como A más B en este caso son 10, C es igual a 10, más no es mayor a 10, entonces también se salta la sentencia 5, la línea 5. Por tanto, seguimos teniendo una cobertura de sentencia del 83%, y así también en el caso 1. Para obtener una cobertura del 100%, necesitaríamos entonces ejecutar otro caso de prueba en donde se ejecutaron todas las sentencias, las 6 sentencias. Entonces, si usamos un caso de prueba, es así como lo mencioné, y decimos que A, digamos que vale 5 y B vale 7, entonces nos dice que el valor de C es 12. En este caso ya se ejecutarán las 6 sentencias. Se introdujo A, se introdujo B, se sumó A más B y se guardó en C, se validó si C era mayor a 10. Como si era mayor a 10, entonces se hizo esta sentencia, esta línea, y se imprimió el valor de C. Y por último, pues terminó de ciclarse en el bucle que se estaba ejecutando, ¿no? En la sentencia 6, en la línea 6. Con esto ya tendríamos las 6 sentencias ejecutadas y tendríamos una cobertura del 100%. Por otra parte, tenemos la cobertura de decisión. La cobertura de decisión, en programación una decisión es representada por una sentencia if, una sentencia de control de bucle do while, una sentencia switch, donde hay 2 o más posibles resultados de dicha sentencia o declaración. La cobertura de decisión se mide con el número de resultados de decisión ejecutados por las pruebas y el total de resultados de decisión en el objeto de prueba, expresado también como porcentaje. La cobertura de decisión es más robusta que la cobertura de sentencia. Una cobertura de decisión del 100% siempre garantiza un 100% de cobertura de sentencia, pero no al revés. 100% de cobertura de sentencia, que lo vimos anteriormente, no asegura una cobertura de decisión del 100%. Si lo vemos en el ejemplo y utilizamos el caso de prueba, del 1.4 y decimos que ejecutamos el código, vemos que A vale 5 y B vale 7, entonces nos dijo que sí, que C valía 2, nos arrojó el valor de C. Sí se recorrieron las 6 sentencias, pero en este caso estamos validando la cobertura de ejecución, en donde se valida la cobertura de decisión, en donde se evalúan las decisiones que se pueden tomar pues basados en las estructuras de control, como son los if, los do while, los switch. Entonces, en este caso validamos que C si era mayor a 10, entonces solo validamos la decisión de que sí era mayor a 10 en este caso, pero nos faltó validar la decisión de que no fuese mayor a 10. Por tanto, solo estaríamos probando un resultado de decisión, de los dos resultados de decisión que tiene
este ejemplo. Tiene dos resultados de edición porque o puede ser sí o puede ser no. Entonces, en este caso solo obtuvimos una cobertura de decisión del 50%. Para obtener una cobertura del 100%, habría que validar entonces el caso de que no fuera mayor a 10. Tendríamos que hacer más pruebas, como diciendo que A es igual a 5 y B es igual a 5. Entonces nos dice que C es menor o igual a 10. Y con el caso de prueba anterior, donde A es 5 y B valía 7, nos da entonces las dos decisiones que pudiera tomar la estructura de control if. Entonces, con esto tendríamos el 100% de cobertura de decisión, tomando en cuenta que el if puede ser que sí se cumpla la sentencia o que no se cumpla. En caso de que se cumpla, pues está que se imprime el valor de C, y en caso de que no se cumpla, pues está ya sea que se salga o que se imprima que C no es mayor a 10. Entonces, en resumen, la cobertura de sentencia ayuda a encontrar defectos en el código que no fueron detectados por otras pruebas, como podrían ser las pruebas funcionales o las pruebas estáticas. La cobertura de decisión ayuda a encontrar defectos en el código donde otras pruebas no han tenido ambos resultados, como verdadero o falso respectivamente, como lo vimos en el ejemplo. Y esto mismo aplica para los distintos tipos de estructuras de control como if, do, while o switch. En el nivel de prueba de las integraciones de componentes, las pruebas de caja blanca pueden basarse en la arquitectura del sistema, como las interfaces entre componentes, y la cobertura estructural puede medirse en términos de porcentaje de interfaces ejercidas en las pruebas. Como ya pudimos ver, en el diseño y ejecución de pruebas de caja blanca se requieren habilidades o conocimientos especiales, como la forma en que se construye el código, cómo se almacenan los datos, por ejemplo, para evaluar posibles consultas de base de datos, y cómo usar herramientas de cobertura e interpretar correctamente sus resultados. Bien, pues por mi parte es todo. Gracias por su atención.